Bueno, continuando con los medios de cultivo, yo acá le voy a proporcionar los medios de cultivo que más usamos todos los días en el laboratorio. Por ejemplo, el CLDE, que es cisteína lactosa deficiente de electrolitos. Y acá está especificado para qué sirve y para qué es, cuándo se usa. Otro es el medio de Levine, también conocido como EMB, que es agar eosina azul de metileno. Otro medio de cultivo muy usado en el laboratorio es el medio de McConkey. Otro, por ejemplo, para hacer las pruebas bioquímicas, TSI, triple azúcar hierro. Agar, DNasa. Y este es el agar de Müller-Hinton. ¿Qué es este? ¿Para qué se usa el agar de Müller-Hinton? Se usa para hacer el famoso antibiograma. El famoso antibiograma se hace con el agar de Müller-Hinton. Que eso lo vamos a ver más adelante. Repito, los medios de cultivo son medios artificiales en los cuales el hombre trata de reproducir el hábitat natural de las bacterias. Trata de reproducir el hábitat natural donde viven las bacterias. Es decir, que en esta cajita de Petri tienen que estar todos los nutrientes que requiere la bacteria y tiene que tener el pH óptimo para el desarrollo de esa bacteria en particular. Además de las condiciones de temperatura, humedad, etc. Ustedes saben que hay bacterias aerobias 100%, o sea que necesitan oxígeno 100%. Hay bacterias anaerobias, nada que ver con el oxígeno. Hay anaerobias facultativas que aceptan algo de oxígeno. Y también hay bacterias microaerófilas, ¿verdad? Es decir, bacterias que desarrollan, por supuesto, aceptan oxígeno y también, o sea, tienen que tener anhídrido carbónico, pero aceptan oxígeno. Pero no desarrollan en tanta cantidad, las microaerófilas. Nosotros, para identificar las bacterias, se hace en el laboratorio, se hacen las famosas pruebas bioquímicas de identificación o tipificación de bacterias, son sinónimos. Entonces, para poder identificar la bacteria que he aislado en esta caja de Petri, tengo que estudiar una serie de características morfológicas, y la forma de las colonias desarrolladas, las pruebas bioquímicas de la misma, para poder establecer qué bacteria es. ¿En qué se basa fundamentalmente las pruebas bioquímicas? En el metabolismo bacteriano. Nosotros, los seres humanos, tenemos un determinado metabolismo. Metabolismo tiene dos etapas, catabolismo y anabolismo. Catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples. Nuestro cuerpo, degrada proteínas que son complejas a sustancias simples, degrada hidratos de carbono, que es una molécula compleja, a sustancias simples, degrada lípidos, que es una molécula compleja, a sustancias simples. Eso es nuestro metabolismo. Las bacterias tienen su propio metabolismo y como consecuencia de ese metabolismo ellas producen
determinadas sustancias. Degradan y se producen determinadas sustancias. Nosotros aprovechamos esas sustancias que producen metabolismo bacteriano para poder identificarlas y tipificarlas. Dijimos que cuando nosotros tenemos una colonia aislada, acá primero miramos su morfología, miramos su forma, su contexto, su color. Queremos saber si es una colonia lisa, si es una colonia rugosa, si es algodonosa, si el contorno de la colonia es un contorno liso o es, mejor dicho, un contorno continuo o es irregular. Hay muchas formas de bacterias, ¿no? Entonces, morfología. Luego le hacemos coloraciones, esas que mencionamos hace un rato, la coloración de Gram, que es fundamental, la de Siemens y un montón de coloraciones más. Luego estudiamos la motilidad de la bacteria, el movimiento de la bacteria. Y después nos vamos directamente a las pruebas bioquímicas, que hay muchísimas pruebas bioquímicas. Muchísimas. A medida que nosotros, a medida que vayamos estudiando más adelante, bacteria por bacteria, las más importantes, y yo le diga, bueno, hablemos de la bacteria, cómo desarrolla, qué enfermedades le provoca al ser humano, cómo se detecta, yo le voy a decir, bueno, busquen los medios de cultivo donde desarrolla esta bacteria y cuáles son las pruebas bioquímicas para estar seguro que es esa bacteria. Entonces, ahí yo les voy a explicar las pruebas bioquímicas, porque hay muchísimas. Vamos a dar, yo después le he hecho un pequeño resumen, un apuntecito, que se lo voy a subir más adelante, cuando empecemos a hablar bacterias una por una, donde están resumidas las más importantes pruebas bioquímicas que se hacen para tipificar bacterias, ¿no? Entonces, cuando yo digo prueba de la catalasa, ustedes van al apuntecito y saben cómo se hace la prueba de la catalasa. Yo digo reacción de indol, van y ven. Reacción de Voges-Proskauer, van y se fija cómo es. Reacción del rojo de metilo, van y se fija cómo es. Prueba de la catalasa, producción de ácido sulfídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también existen una especie de organigramas donde vos vas sembrando en un medio diferencial. Bueno, entonces si desarrolló puede ser esta y esta bacteria, y estas otras ya las descartamos. Y sembramos en otro medio y vamos descartando hasta que llegamos al agente causal de la patología en estudio. Hay distintos organigramas, que después yo eso se los voy a subir más adelante cuando estudiemos las bacterias, porque así si no en frío no van a entender nada. Repito, en base a la bacteria que estudiemos, ustedes van a ese apunte de pruebas bioquímicas y van a saber cómo se hace cada una para, por descarte, llegar al agente causal de la infección. Bueno, entonces resumiendo un poquito la clase que ¿de qué hablamos? De cuál es el instrumental que tiene que haber en un laboratorio de bacteriología y los elementos básicos, las tres alzas, el anillo, recta y engancho, los medios de cultivo, caja de Petri, ¿verdad? Estufa de cultivo, esterilización, microscopio, heladera. Bueno. Después hablamos primero llega la muestra biológica. Bueno, también tenemos que tener potes estériles para darle al paciente, hisopos con medio de transporte. ¿Para qué el medio de transporte tiene que tener el hisopo? Para que la bacteria no se muera desde el momento que la tome el médico y llega al laboratorio, ¿no? Por lo menos esos medios le permiten 48 horas aproximadamente estar viva a la bacteria. Nosotros nos vamos a manejar con dos medios de transporte. El medio de transporte de Stuart y el de Cary Blair para unos casos puntuales. Eso lo vamos a ver sobre la marcha.
Entonces llega la muestra biológica, tomamos con el alza y miramos, ponemos una gotita sobre el portaobjeto y miramos entre porta y cubre, lo primero. No, mejor dicho, lo primero no. Antes de hacer eso, primero sembramos, para no contaminar la muestra. Primero sembramos por estrías. Una vez que sembramos, hacemos una observación directa entre porta y cubre. Tercero, en un portaobjeto ponemos muestra biológica, hacemos un extendido en forma elíptica, esperamos que se seca y lo teñimos. Primero una coloración gram fundamental para saber si la bacteria es gram positiva o gram negativa. Y después tenés todas las coloraciones que mencionábamos, sin Nielsen, Kinju, coloración de cápsula, de flagelo, de esporo, de espiroqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que desarrolló la bacteria, que la inmensa mayoría tardan, eso no hablamos del tiempo, me había olvidado. Realmente las bacterias desarrollan entre 24, comunes, las comunes entre 24 y 48 horas a 37 grados. Hay excepciones, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, para desarrollar, tarda más o menos, empieza recién a los 20 días a desarrollar, pero es una excepción. Entonces, la bacteria en el medio de cultivo tiene que encontrar los mismos nutrientes que hay en su hábitat natural, para que ella pueda nutrirse y pueda multiplicarse por división binaria, pueda desarrollarse. Tiene que tener, bueno, esto es auténtico, está llamando. Esperen un segundo. Hola, hola. Sí, mirá, la prueba de embarazo dio negativa, así que quédate contenta. Adiós, adiós. Bueno, esto es en vivo y en directo, ¿no? Una paciente que viene y hace una prueba de embarazo y le había dado negativa, se puso muy contenta. Bueno, continuemos, o sea que más en vivo y en directo que esto es imposible. Entonces, tenemos la bacteria, una vez que desarrolló, le hacemos por un lado el antibiograma, que después vamos a ver cómo se hace. ¿Para qué sirve el antibiograma? Para saber qué antibiótico le tenemos que dar al paciente. Vamos a ver la técnica y todo más adelante. Y simultáneamente se hacen las famosas pruebas bioquímicas de tipificación, para poder decirle al médico que la muestra patógena, que en la muestra biológica, el agente patógeno se llama de tal forma. Ustedes saben que las bacterias se clasifican en latín, ¿no? Por ejemplo, la famosa Escherichia coli, tienen género y especie. Escherichia es el género y coli la especie, ¿no? Entonces le ponemos la muestra biológica, cuál es el agente causal, por ejemplo, Escherichia coli, con género y especie, y es sensible a tales y tales antibióticos, y es resistente a tales y tales antibióticos. Bueno, todo eso lo vamos a ver en clases sucesivas. Yo ahora les voy a dictar un cuestionario para que en base a lo que yo les he charlado, más en los apuntes que les voy a subir, ustedes puedan contestar el seminario. Bueno, chicos, será hasta la próxima clase.